Apreciados aprendices de la tecnología en gestión logística, les doy la cordial bienvenida a la tarde de hoy, 15 de febrero, 5:30 de la tarde, donde abordaremos el tema de plan de mercadeo, que es un tema muy importante para que todos conozcamos en nuestro diario profesional. Y vamos a explicar la evidencia número 6, ejercicio práctico empresa San Lucas. Es una evidencia un poco extensa, por eso la dejé como grupal. Sin embargo, si ustedes desean realizarla de manera individual, tienen la decisión para tomar. Bien, entonces los saludo. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy, chicos? Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes, profe. Bien, sí, señora. Gracias a Dios. Bien, Bueno, me instructora, alegra. gracias a Dios. Gracias, Mayra. Mayra es la persona que estaba ahí, ¿verdad? Mayra y Stephanie. Sí, señora. Ah, bueno, Mayra. Sí, muchísimas señora. gracias. Bueno, perfecto. ¿Y qué caballero nos acompaña hoy? ¿No? ¿No hay Solo, caballeros? solo está Ronald, pero no sé si tenga audio, no sé. Ah, ok. Bueno, pues vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a dar a conocer cuando tenemos nuestra empresa, la estamos creando? ¿Cómo es que vamos a dar a conocer nuestra empresa? ¿Qué debemos hacer para que conozcan nuestra empresa y comprendan o, digamos, comprendan el tipo de negocio que se vende y qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? ¿Cómo creen ustedes que podamos nosotros lograr esto? ¿A través de qué herramienta? La que inicialmente les Esa comenté. publicidad. Hacer Dime, publicidad. publicidad, ¿qué más? ¿A través de qué más? Pues la misma publicidad a través de las redes sociales. Hoy en día pues se manejan bastante para dar a conocer nuestros productos, la misma empresa, nuestros servicios a través de Exactamente. las redes sociales. Publicidad, promoción, bien, redes sociales. Y todo eso se configura en un documento que se llama plan de mercadeo o también llamado plan de marketing o plan de mercadotecnia. Bien, el mismo, el mismo concepto se maneja para esos, digamos, se maneja así como nosotros llamamos cliente, customer o digamos la razón de ser de una empresa o el rey del mercado, pues también aquí es la misma palabra para el mismo concepto. Bien, cuando ustedes escuchen cualquiera de esos conceptos, se refiere hacia lo mismo, plan de mercadeo. ¿Y qué es este documento? Es el que nos dice cómo vamos a promover nuestros productos o servicios para que llegue esa información a nuestros clientes potenciales. Este plan de mercadeo, en él se debe de definir las alianzas estratégicas. ¿Recordamos alguna de las alianzas estratégicas que vimos en la sesión anterior? ¿Quién podría decirnos algunas de ellas? Algunas, solo una de las que vimos. ¿No recordamos ninguna? Oh, no puede ser. Vimos patentes, ¿verdad? Joint venture, fusiones. ¿Recordamos? Maquila. Bueno, las estrategias de marketing. Tenemos una de las que ustedes indicaron, que es la estrategia de publicidad. Bien. El mercadeo se basa en 4 estrategias. Estrategia de mercadeo, de marketing, de precio, de publicidad y promoción. Bien. Entonces, así como lo están viendo ustedes, esas 4 P's son las que nos permiten a nosotros presentar la imagen de la empresa o la marca en una vitrina. Y esto lo hacemos a través de esa publicidad, promoción y precio. También debemos definirle a ese producto. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué importancia representa el plan de marketing o de mercadeo en un sistema de distribución? ¿Qué es lo que nos atañe? Lo que nosotros debemos definir en ese plan de mercadeo o tener en cuenta es definir cuál es nuestro mercado objetivo o mercado meta. ¿A quién es que nosotros les vamos a llegar con esos productos o servicios? Debemos dejarlo muy claro y definido en este documento. También debemos dejar claro en este documento cuál es el comportamiento de ese mercado meta o mercado objetivo o cliente objetivo.
También cuáles son las necesidades y expectativas de ese cliente o mercado objetivo, cuáles son esas condiciones que se deben cumplir para lograr esa satisfacción de ese cliente. Debemos indicar o identificar las operaciones logísticas que se necesitan para nosotros saber cuál es el proceso para este tipo de producto o servicio. Y de ello, entonces, el objetivo es que nosotros podamos conocer cuáles son esos gustos, esas necesidades que tienen esos clientes para nosotros saber que hay una necesidad que está insatisfecha y con nuestro producto la vamos a poder satisfacer. Claramente, muy claro, ustedes deben tener en cuenta que el cliente es el rey del mercado y por eso debemos lograr que este proceso que se haga de mercadeo logre que podamos darle una respuesta eficiente a ese consumidor para que podamos tener un buen reconocimiento en ese mercado. Durante la explicación de la evidencia 6 voy a explicar más teoría, entonces vamos a estar muy atentos durante la explicación de esta evidencia 6 de la actividad de aprendizaje número 13 de la fase de ejecución. Todo el contenido, documento, material de estudio y el envío de la evidencia se encuentra disponible. Muy en claro y tener presente que en la evidencia, en la guía de aprendizaje no se encuentra con la información completa para poder desarrollar esta evidencia. Por esa razón, les agradezco por favor descargar el documento que está aquí en el punto 1, donde está la evidencia como tal. El punto 1 está el formato sobre el cual se deberá desarrollar esta evidencia. ¿Bien? Entonces, empecemos con la evidencia. Le voy a pedir favor a Mayra que me lea este primer y segundo párrafo. Mayra, te agradezco por favor. Evidencia 6, ejemplo práctico, empresa San Lucas. Como es sabido, un plan de mercadeo es la orientación por la cual las empresas promueven sus productos y servicios, con el fin de que estos lleguen a sus clientes potenciales. Se debe tener en cuenta que dicho plan ha de esforzarse al máximo para dar a conocer la empresa a través de diferentes medios, lo cual va desde la parte gráfica hasta lo documentado. De igual manera, hay que considerar que para que un plan de mercadeo logre el objetivo propuesto, es vital que se creen alianzas estratégicas que le ayuden a la empresa a sobrevivir en el amplio mundo de los negocios. Por consiguiente, esta evidencia se divide en dos partes. La primera, donde se debe realizar un plan de mercadeo de la empresa de camisas y pantalones San Lucas mediante un ejercicio práctico. Para la segunda parte, la empresa San Lucas decide expandir su mercado a nivel nacional e internacional y comienza a realizar alianzas estratégicas entre los proveedores y sus clientes, en donde se debe analizar qué tipo de alianzas serían las que más beneficios proporcionarían a la empresa y justificar su respuesta. Gracias, Mayra. Así es. Entonces, como dice Mayra, esta evidencia consta de dos partes. La evidencia 6 está contemplada o se desarrollará en dos partes. La parte 1 es la más densa o la más, digamos, larga, en donde vamos a realizar ese plan de mercadeo de la empresa que estamos proponiendo y sobre esas empresas que vamos a trabajar esta evidencia, empresa Camisas y Pantalones San Lucas. La segunda parte de la evidencia es donde nosotros vamos a proponer alianzas estratégicas, ya las alianzas las expliqué en la sesión anterior, donde ustedes van a revisar análisis sobre qué tipo de alianzas estratégicas serían las más convenientes o las que más beneficios van a traerle a esta empresa Camisas y Pantalones San Lucas. ¿Bien? Y les presento la empresa San Lucas sobre la cual van a desarrollar esta evidencia número 6. Es una empresa dedicada a la fabricación de camisas y pantalones para hombres. Bien, entonces recuerden que sobre esta evidencia es que van a desarrollar esta sexta evidencia. Empecemos con la explicación de la parte número 1 de la evidencia número 6. Parte 1. La empresa San Lucas se dedica a la fabricación de camisas y pantalones para hombre y necesita realizar un plan de mercadeo. Por ello requieren de su ayuda para la elaboración de dicho plan de mercadeo. Para cumplir con este acometido, tenga en cuenta lo siguiente. Para el desarrollo de las actividades propias de la logística en los procesos de abastecimiento y distribución, es importante que en la definición del plan de mercadeo se incluyan 5 puntos. Van ustedes a responder o en la primera parte dar respuesta a estos primeros 5 puntos. Van a definir qué es o cuál es la población objetivo para esa empresa, para ese tipo de producto, camisas y pantalones de hombre. Entonces, ¿cuál es el mercado objetivo? Mercado objetivo quiere decir cuál es el consumidor o cliente potencial al que vamos a llegarle con este producto. Punto B, las condiciones sociodemográficas donde vamos a hacer llegar este producto, ¿cuáles son? Debemos conocerlas. ¿Con qué frecuencia nos van a comprar
debemos identificar y tener en cuenta cada cuánto para saber qué demanda vamos a tener potencial, qué competidores tenemos que ofrezcan o vendan ese mismo tipo de camisas y pantalones para hombre en ese mercado donde vamos a competir y qué tipo de aliados estratégicos podemos llegar a tener. Entonces vamos a explicar uno por uno estos 5 puntos. Punto 1. ¿Cuál es el público objetivo, población objetivo o cliente potencial? Aquí es donde nosotros vamos a definir a qué población nos vamos a dirigir o cuál es nuestra población de interés. Nosotros llamamos público o mercado objetivo a ese segmento que vimos en la clase anterior, segmento de mercado poblacional al que nosotros vamos a llegarle con ese producto o servicio y que reúne esas características de cliente potencial. Entonces es donde nosotros a ese público vamos a llevar todos nuestros esfuerzos de publicidad, de promoción de estrategias para poder impactarlos a ellos y que nos compren y nos conozcan. Por ejemplo, una compañía de teatro puede estar interesada en que el público acuda a sus obras, pero también en que las salas de teatro contraten actuaciones. Son dos públicos diferentes a los que tendrán que dirigir acciones diferentes. Aquí es donde nosotros vemos opciones de cómo hacer segmentación de mercado. Entonces, tecnológicamente podemos hacer segmentación de mercado a través de herramientas como Facebook Ads, que es donde nosotros podemos segmentar a nuestro público por gustos o por preferencias, definir el día y la hora de la publicación, obtener métricas detalladas, entre otras funciones. También tenemos el SNM o publicidad pagada en las distintas plataformas sociales que permite segmentar al público, además de dar especificaciones de características sociodemográficas por su tipo de estudios y principales áreas de interés que permiten lograr un público objetivo o identificar un público objetivo en un menor tiempo. Aquí les agradezco, no sé si Sabrina ya está aquí conectada, me le tome fotico de aquí en adelante porque para cada uno de los 5 puntos que van a desarrollar inicialmente les voy a dar un ejemplo de cómo lo deben formular. Entonces, para público objetivo, cómo van a hacer esa descripción o formulación o descripción más bien, o redacción de ese público objetivo, tienen ustedes aquí un ejemplo. Les agradezco me confirmen si ya tomaron pantallazo para poder seguir. Ya, permítame un segundo. Perfecto. Listo, sí, señora. Listo, de ahí en adelante, porfa, toma pantallazos a todas. Te agradezco. Sabrina, mil gracias. Este es otro ejemplo de definición de mercado para que lo tengan presente. Pueden hacer uso de gráficas o simplemente un párrafo. ¿Bien? Este es otro ejemplo de definición de mercado objetivo o de población objetivo. ¿Bien? Espérame un segundo. Vale. Tenemos varias diapositivas. Te agradezco, o si le pueden apoyar a Sabrinita. Bueno, ahí queda en la grabación. Los ejemplos, acá hay otro ejemplo. Entonces, para que por favor tomen rápidamente la imagen. Y seguimos entonces con el punto B, que es el de factores o condiciones sociodemográficas. Bueno, aquí es donde nosotros vamos a definir las características y tamaño de nuestra población objetivo. Estos rasgos nos dan forma de la identidad de los integrantes del segmento que escogimos. Entonces debemos definir cuáles son esas variables sociodemográficas. ¿Qué actividad laboral, digamos, está en nuestro mercado objetivo? ¿Cuál es su nivel de ingresos? Género, estatus familiar, nacionalidad, ocupación, edad, estado civil, lugar de residencia, envejecimiento poblacional, densidad, concentración de los mercados. Hay una herramienta que nos permite hacer ese tipo o definir ese tipo de condiciones sociodemográficas y es Google Analytics, que es una solución, es un software que nos permite recoger este tipo de datos demográficos. ¿Bien? Aquí está ejemplos de cómo ustedes pueden redactar esta definición de los datos demográficos de la población o mercado objetivo de ustedes. Entonces, les dejo estos ejemplos para que tengan como referencia. Bien. Aquí está otro ejemplo. Ahí está. En este se define la edad, el género, el lugar de residencia, estrato e interés. Aquí hay otro ejemplo que pueden ir acompañando de una imagen. Aquí está mucho más práctico, digámoslo, muy concienzudamente, no en un párrafo, sino en viñetas.
al grano como el dermatólogo, como dicen. Y aquí está un ejemplo de segmentación de Facebook, que era lo que hablábamos anteriormente. Aquí también ellos, esta es una herramienta también que nos permite hacer esa identificación de características sociodemográficas. Cuando la persona se inscribe, tienes, digamos, suministra este tipo de información. Recuerda que la segmentación de mercados es importante para poder lograr esa optimización de la inversión realizada en publicidad y mejorar la efectividad de los impactos, logrando personalizar el canal de distribución y hasta el nivel, hasta el nivel sociodemográfico de nuestro cliente objetivo. Punto C de los 5 iniciales de la parte 1. Frecuencia de consumo. Tenemos que tener muy en cuenta cada cuánto nos van a comprar. Y esta frecuencia es el grado de regularidad con que el cliente potencial va a adquirir sus productos o servicios, en este caso las camisas y pantalones de hombre, y qué uso le dará a nuestros productos. Entonces, una cosa es cada cuánto nos van a comprar y cada cuánto nos lo van a consumir este producto. Entonces, pueden hacer uso de gráficas, como lo están viendo acá, para poder determinar esa demanda. ¿Bien? Entonces, aquí les estoy mostrando un ejemplo para que tengan presente de cómo van a hacer ustedes la definición de la frecuencia de consumo para la empresa objetivo. Aquí tienen ustedes un ejemplo también de una imagen que pueden hacer uso como ejemplo. ¿Bien? Aquí hay otro ejemplo. Pueden hacerlo también con una tablita. Todo es, todo es a través de simulación. ¿Bien? No hay datos de la empresa, solamente que la empresa San Lucas se dedica a vender camisas y pantalones de hombre. Y el cuarto punto de los 5 para la primera parte de nuestro taller de la evidencia 6 dice que debemos definir cuál es nuestra competencia en ese mercado. Entonces vamos a simular que nosotros somos una empresa, que la empresa San Lucas en el mercado, y ustedes estén cercanos en su localidad, y que debo definir quién es mi competencia. ¿Bien? Entonces podría ser que mi competencia sea, por ejemplo, Falabella. ¿Qué otra empresa vende lo mismo que yo? Sería lo que ustedes se van a preguntar aquí. Deben definir quiénes son sus competidores, cuál es el conocimiento y la evaluación de la competencia y con qué competidores vamos a interactuar. No, los competidores no debemos verlos como algo malo, sino como algo que más bien nos permite a nosotros analizar cómo es que está esa estrategia que ellos están haciendo y nosotros cómo de pronto estamos llegando a ese mercado y qué tanto debo cambiar o qué tanto puedo yo tomar de esa competencia, mejorarlo y impactar de mejor manera o satisfacer de mejor manera a ese cliente. ¿Qué competencias o qué tipos de competencias tenemos? Hay competencia directa, indirecta y vemos nosotros entonces aquellos que posiblemente vaya a ser una competencia potencial. Veámoslo a través de un ejemplo. A través de la empresa McDonald's. En cuanto a la competencia directa, esa competencia es aquella que vende lo mismo que yo, satisfacen esa misma demanda o necesidad que yo, ¿bien? Y compiten por ese mismo segmento de mercado al cual yo le estoy llegando, ¿bien? Por ejemplo, tomándolo como que yo soy empresa McDonald's. Mi competencia, yo McDonald's, sería, por ejemplo, empresas como Burger King, Hamburguesas El Corral, entre otras empresas que venden ese mismo tipo de producto. Competencia indirecta. Ellos no venden lo mismo que nosotros, pero satisfacen esa misma necesidad, por ejemplo, la comida en general. Entonces, un restaurante es una competencia para nosotros, porque la persona si tiene hambre debe elegir entre si va a comer comida rápida o si va a comer a un restaurante. ¿Cuál sería la competencia potencial? Es aquella competencia que aún no ha penetrado o ingresado al mercado, pero que tiene altas probabilidades de hacerlo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de definición de competencias para que le tomen fotico y tengan ustedes presente para el desarrollo de respuesta del punto D de la parte 1 de la evidencia 6. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Entonces, mire que hacen hasta una tablita y definen por cada una de las variables. Van a analizar la competencia a través de un benchmarking con ciertas variables y analizan cada una de las competencias directas. Entonces, ponen competidor 1 y 2 y analizan esos parámetros para cada uno de ellos. Bien, eso es un buen ejemplo como referencia para ustedes. Y aquí está también lo mismo, similar al anterior, pero analizan más empresas competidoras. ¿Bien? Y aquí está otro ejemplo. Bueno, vamos entonces con el punto número D, aliados estratégicos. Para una pregunta.
Dime. Para los ejemplos, o sea, damos ejemplos de las competencias, ¿cuántos debemos dar por tipos de competencias? ¿No? Pueden elegir uno o dos competidores como ejemplo. Ah, ok. Lo que yo les estoy dando son muchos ejemplos de cada uno de los conceptos para que ustedes, si no entendieron con uno, de pronto o no les gusta uno como presenta la información, pues tienen otra referencia, pero también ustedes pueden hacerlo como ustedes les parezca mucho más fácil y la información mucho más fácil de presentar. ¿Bien? Simplemente es una referencia, como siempre les doy. ¿Bien? Bueno, entonces veamos la quinta parte, el punto E de esta primera parte de la evidencia. Aliados estratégicos. Ya vimos en la sesión anterior un poco de ello, pero les informo entonces nuevamente que es cualquier entidad o persona o empresa cuyo aporte es clave para el desarrollo de nuestro modelo de negocios actual y que puede ser base de construcción para futuros negocios. Entonces es aquí donde nosotros podríamos hacer una siguiente pregunta. ¿Qué empresas nos ayudan a lograr el éxito empresarial? ¿Qué empresas? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, si somos una empresa que no tenemos mucha fortaleza en la parte de innovación tecnológica, queremos instaurar de pronto nueva maquinaria innovadora o softwares que nos permitan gestionar mejor la información, pues nosotros podemos guiarnos o, digamos, contratar este tipo de empresas que me apoyen a mí para que este camino lo pueda tener más fácil y pueda llegar al éxito. Este es un excelente ejemplo para poder entender el concepto de alianza estratégica. ¿Bien? Entonces podemos aliarnos con alguien que nos apoye en vender. Si no somos fuertes en ventas, pues una empresa que nos permita abrir ese mercado en ventas o cómo mejorar costos. También hay asesores y empresas aliadas que nos pueden asesorar o, como les dije anteriormente, el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Aquí también ustedes pueden hacer un mapa de todos los aliados estratégicos que ustedes, con los que ustedes se van a tener cierta afinidad para lograr su éxito empresarial. Y aquí les traje un ejemplo de una alianza estratégica que hizo McDonald's con Coca-Cola. La alianza se generó de esta manera. Entonces, gracias a que esta alianza McDonald's con Coca-Cola, el objetivo es que McDonald's solamente vende sus puntos como bebidas Coca-Cola. Entonces ahí lo que hacen también es compartirse publicidad, porque McDonald's, obviamente, al vender su bebida Coca-Cola, eh, genera publicidad a Coca-Cola. Y lo mismo Coca-Cola haría, digamos, cuando genere cierto tipo de publicidad. Acá también habría un beneficio en cuanto al costo, porque a Coca-Cola le cobraría a McDonald's un precio más económico al comprarle, hacer un cliente muy concurrido o de alto impacto para ellos en ventas. Por eso el valor de la Coca-Cola les saldría más barato a McDonald's y por eso también tendría una utilidad. Bien. Entonces, ese es un buen ejemplo porque no pagaría ni un centavo de publicidad, pero logra el beneficio esperado. McDonald's recibe el enorme beneficio de pagar un precio muy barato por la compra de los refrescos, que si no existiera esta alianza, que si esta alianza pues no existiera, pues fuese imposible bajar este precio, ¿verdad? Entonces, así como esta alianza, hay muchas otras alianzas que ustedes pueden definir o concebir para poder lograr disminuir costos y ser más fuertes en el mercado. Por ello, hay que tener proveedores preferidos e incluso transformar en esos proveedores en socios. Esto lo dice Philip Kotler y es muy, muy cierto para poder lograr ese beneficio esperado. Y aquí es donde nosotros vamos a ver en esta segunda parte de la primera parte de la evidencia 6, porque la primera parte tiene varias subpartes, entonces esta es una segunda subparte de la parte 1 de la evidencia 6, donde dice que de acuerdo con la política de la empresa en relación con su objetivo social y su identidad corporativa, deben tener en cuenta o van a identificar lo siguiente. Entonces, aquí es donde vimos nosotros anteriormente las 4 P's como estrategias de mercadeo. En la primera parte, entonces, vamos a responder, vamos a definir vamos a definir más bien es la identificación de nuestro producto o nuestro servicio. Vamos a describir nuestro producto o nuestro servicio. En segunda instancia dice la estrategia de lanzamiento del producto. ¿Cuál va a ser la estrategia que yo voy a
a incursionar para poder lanzar mi producto al mercado o al segmento de mercado que yo ya identifiqué y definí. Luego voy a definir cuál es el precio de lanzamiento de mi mercado, que ya les voy a decir sobre qué criterios vamos a definir esto, y la promoción y publicidad en todas las fases de ese producto. Entonces vamos a explicar uno por uno. Primero partiendo de qué son esas 4 P's del mercadeo o del marketing. Estas 4 P's, o también llamado marketing o mercadeo mix, son publicidad, promoción, producto y precio. Entonces, publicidad y promoción son los mensajes y esfuerzos de comunicación en el que se da a conocer ese producto o ese servicio. El producto, entonces es donde yo hago las fichas técnicas del producto, donde yo defino cuáles son los componentes de ese producto, describo las características de este, qué valores agregados tiene y su ciclo de vida, también su fecha de vencimiento. El precio es una variable que determina el cobro o el valor que el cliente debe pagar por adquirirlo. Y la plaza o el canal de distribución son los medios a través de los cuales vamos a hacer llegar ese producto o ese servicio hasta nuestro consumidor final. De acuerdo con la política de la empresa en relación con el objetivo social y su imagen o identidad corporativa, es importante tener en cuenta estas 4 P's. Entonces, la P de producto, identificar el producto o servicio. Entonces, vamos a hacer una descripción para este mi primer punto de identificar los bienes los productos y servicios. En este caso, para la empresa San Lucas, es la identificación de ese bien, camisas y pantalones para hombre, donde nosotros vamos a describir ese producto. Pues lo que vamos a hacer realmente es algo muy creativo porque vamos a suponer que son camisas, van ustedes a definir si son camisas que son informales o formales, ustedes deciden. Bien. Entonces, esa es su empresa y ustedes deciden cómo la organizan. Van a describir las características de ese producto, que es lo mismo que hacer un portafolio de productos o de servicios o un brochure. Pero aquí simplemente van a describir el producto, las camisas y pantalones de manera muy práctica, muy rápida. La parte B del punto dice la estrategia de lanzamiento del producto. Ya ven que aquí en el punto me está indicando, lo que voy a explicar es cada uno de estos 4. Ya expliqué vamos con la estrategia de lanzamiento, luego el precio, luego promoción y publicidad, para que nos ubiquemos un poquito. En el punto B, la estrategia de lanzamiento del producto. Ustedes ven que cuando una empresa va a lanzar al mercado un nuevo producto, pues hay una divulgación, ¿bien? Entonces, van a hacer ustedes la descripción de qué estrategias de comunicación o divulgación van a implementar para lanzar este producto al mercado, estas camisas y pantalones al mercado, para llegar a ese mercado objetivo, demostrando en ellas los beneficios del uso de este producto. Ustedes van a de pronto a decir que este producto tiene una tela tal, una confección de tal manera, que lo haga a él ver como un producto llamativo. Medios de difusión. Consiste en una serie de actividades que son obviamente actividades que son estratégicas de publicidad y comunicación para lograr mostrar o demostrar esas propiedades que se pueden mostrar para poder definir que ese producto tiene unas buenas características y de esta manera lo logremos posicionar en el mercado, en esos clientes potenciales y podamos nosotros tener una identificación y posicionamiento positivo de él en el mercado. Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo van ustedes a tener una referencia para la identificación de ese producto o de ese servicio. Aquí pueden ustedes tomar una fotico, por favor, para que lo tengan presente. Este es un ejemplo, ¿bien? Aquí hay otro ejemplo de cómo pueden hacer esta identificación de bienes y servicios. Aquí está otro ejemplo. Entonces, ahí lo que yo les decía, también pueden ustedes hacer un brochure de esta empresa de camisas y pantalones, empresa San Lucas. No es obligatorio, simplemente pueden hacer un párrafo donde describan ese producto y listo. Y pueden pegar unas fotitos. Estrategia de lanzamiento. Entonces, el punto 2 de lo que ya les expliqué, de cómo van a definir esa estrategia de lanzamiento, aquí está un ejemplo para que tengan de referencia. Espero les estén tomando fotitos de aquí en adelante o escuchen la grabación cuando la vayan a realizar. Ejemplo de estrategia de lanzamiento, acá hay otro ejemplo. Lo pueden hacer también a través de el medio de comunicación y a través de esta tablita y el objetivo que se pretende con ese medio de comunicación. Bueno, vamos entonces con el precio. Fijar el precio de lanzamiento del mercado. ¿Cómo van ustedes a hacer esto?
Entonces, lo que deben preguntarse es cuánto está dispuesto a pagar ese cliente por ese producto, camisas y pantalones. ¿Bien? ¿Qué tanto está dispuesto él a pagar? Para ello van a elegir ustedes un precio inicial del producto, o bueno, en este caso solo es el producto, pero en su momento generalizado puede también ser un servicio. Este precio inicial debe ser similar al precio de todos al que tienen sus competidores, pero también deben tener en cuenta el costo de producir esa camisa o ese pantalón. Bien, yo voy a conocer el mercado, esas camisas que yo estoy vendiendo, que yo quiero vender, en cuánto las están vendiendo en el mercado. Tengo una referencia. Pero también debo conocer en cuánto me sale luego de producirla. Bien, entonces esto es muy importante. Aquí tienen ustedes un ejemplo de referencia de cómo mostrar esa descripción o la respuesta a ese punto de definición del precio de lanzamiento de su producto al mercado. Bien, aquí hay un ejemplo. Ahora, veamos promoción y publicidad. La promoción y publicidad en todas las fases del producto incluye que debemos definir los mecanismos de cómo comunicar, cómo exhibir, cómo ofertar esos productos o servicios. Podemos hacerlo a través de mensajes, medios de comunicación masiva o directa, para poder llevar ese producto a todo nivel y demostrar esos plus que tiene ese producto para poder impactar en ese mercado y motivar a la compra de él. Entonces aquí es importante ver cuáles son las fases del ciclo de vida de un producto. Bien, porque de pronto nosotros aquí en el punto donde me solicitan en esta evidencia, ustedes, aquí me estoy, digamos, atrasando en lo que iba, en las diapositivas anteriores, acá dice la publicidad y promoción en todas las fases del producto. Pero entonces, ¿qué son esas fases del producto? Es el ciclo de vida del producto. ¿Y qué es ese ciclo de vida del producto o fases del producto? Pues un producto tiene 4 fases. Una fase inicial de introducción es donde se da a conocer ese producto al mercado e ingresa o hace penetración del mercado, que es el contexto que se habla, o digamos, el dominio temático que se habla en mercadeo. Luego a una segunda etapa que se llama crecimiento, donde ya el producto se da dando a conocer y se dan las primeras ventas. Luego ya va a una etapa que se llama madurez, donde el producto ya tiene recompra, entonces ya el producto fue conocido y lo vuelven a adquirir. Y finalmente llega a una fase de declinación, donde el producto sale del mercado, pero entonces hay estrategias para las fases o etapas de este ciclo de vida de los productos o servicios. Entonces, podemos nosotros de pronto desarrollar un nuevo uso para este producto, bien, es una estrategia, o de pronto llegarle a otro segmento del mercado. Aquí tienen unos ejemplos para que lo tengan presente ustedes. Y aquí hay otros ejemplos de acuerdo a cada una de esas fases, cómo poder nosotros, digamos, para cada fase generar rentabilidad y qué estrategias podría yo tener para cada una de esas fases. Simplemente las dejo ahí para referencia, que tengan ustedes de consulta. Ahora, la promoción y la publicidad en todas las fases del producto. Entonces, para cada fase yo debería generar una estrategia. Bien, entonces, como lo he comentado, por ejemplo, en la fase de introducción podemos hacer una estrategia de crear conciencia de producto entre los primeros usuarios y consumidores a través de promociones. También crecimiento en la segunda etapa del ciclo de vida del producto, podemos desarrollar conciencia e interés en el mercado masivo. ¿Bien? En la tercera fase de madurez podríamos acentuar diferencias de marca y beneficios de esta marca. Y en la decadencia o en su fase, como lo veíamos acá, de declinación o decadencia, vamos entonces a generar estrategias o diseñar estrategias para reducir el nivel necesario de retener los clientes, de esos clientes que son fieles a la marca. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, mis estimados aprendices? ¿O continuamos? ¿Vamos No, bien? señora, puede continuar. Bien, gracias, Stephanie, por confirmar. Bueno, vamos entonces con el punto 3 de la parte 1 de la evidencia 6. La caracterización de cada uno de los actores relacionados con la cadena de distribución es donde nosotros aquí vamos a definir, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo lo vamos a hacer, y referenciados en el plan de mercadeo, esto permite la sincronización de los procesos logísticos y de comercialización. Entonces aquí me dice que debo hacer la caracterización de los actores. Entonces,
¿Cuáles son los actores? Ya sabemos que son los consumidores o clientes, los proveedores, los competidores y los distribuidores. Entonces, para estos 4 actores vamos a hacer la caracterización de ellos. ¿Bien? Y aquí empezamos con el primer actor. Entonces, consumidores. Vamos entonces a definir para los consumidores cómo debería aparecer la empresa ante los clientes para alcanzar la misión, sus necesidades, motivación de consumo, frecuencia de uso del producto y medios que utiliza para pagar. Aquí les puse cada uno de estos 5 ítems en preguntas para que sea mucho más fácil responder a estos ítems. De pronto no son tan claros y por eso me pareció conveniente para ustedes hacerlo preguntas para poder responder este punto 3 por cada actor. Por cada actor les hice una tablita. Entonces vamos a definir las características de los clientes mediante esta tablita. Entonces, el actor, consumidor, cliente. Entonces, ¿qué aspecto vamos a indagar? Estas 5 preguntas, que son estos mismos. Primero, ¿cómo debería mostrarse la empresa para dar cumplimiento con su misión empresarial o su razón de ser? Bien. Pregunta 2. Define o identifique cuáles son las necesidades de su cliente. Debe conocer qué es lo que el cliente necesita para saber si con mi producto estoy satisfaciendo esa necesidad. Tercera pregunta. ¿Qué motiva a mi cliente a consumir mi producto? Debo conocer también ese aspecto de motivación, porque es donde yo, de acuerdo a esa motivación, es que voy a llegar con mis estrategias de mercado. Cuarta pregunta, ¿con qué frecuencia y cuáles son los usos que le daría el cliente a mi producto? Bien. Y la última pregunta a realizarse aquí para poder caracterizar a nuestro cliente es cuáles son los medios o métodos de pago que acostumbra mi cliente a pagar por sus compras. Bien, también tengo que conocer eso porque no es lo que yo imponga, sino lo que el cliente necesita o puede pagar o cómo lo puede adquirir. Ahora veamos el actor proveedores. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Dime. Para cada actor se hace la tablita con las 5 preguntas. No. Para el actor de cliente solamente va esta tablita. ¿Sí? Para los siguientes actores, las tablas son diferentes. Ah, ok, gracias. ¿Bien? Para solamente el actor consumidores o clientes es esta tablita. Ahora veamos para el actor proveedores. ¿Ya ven? Ustedes es otra tablita. Porque lo que me están pidiendo son otros criterios para responder. Por eso es una tablita con una información diferente. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces aquí vamos a responder la siguiente pregunta, que es explicar, bueno, entonces esta pregunta no es muy clara, por eso la expliqué aquí en este cuadrito azul. La pregunta dice, ¿cómo mantener y sustentar la capacidad de cambiar y mejorar para alcanzar la visión propuesta? De pronto para ustedes no sea tan clara. Y esta pregunta lo que quiere decir es que en ocasiones requerimos que nuestros proveedores mejoren sus procesos para lograr mayor eficiencia en los procesos internos de la empresa, de manera que podamos lograr la visión organizacional. Sin embargo, como debemos venderle la idea a nuestros proveedores, que es necesario pues ajustar algunos de los procesos que tiene él sin necesidad de realizar cambios o cambiar los proveedores. Entonces también esto va en la comunicación estrecha que tengamos con él para que él vea la necesidad porque debemos trabajar en equipo con nuestra cadena de valor. Bien, entonces vamos a responder a esta pregunta y adicional vamos a también es importante mantener la información actualizada de los proveedores sobre los siguientes aspectos. Entonces, cantidad de proveedores, ubicación geográfica, condiciones tecnológicas, calidad en el desarrollo de contratos de cumplimiento, riesgos, capacidad de producción, condiciones comerciales, estructura administrativa y experiencia de mercado. Entonces, para estos criterios les hice esta tablita. Pero esta pregunta sí la deben responder. ¿Cómo mantener y sustentar la capacidad de cambiar y mejorar para alcanzar la visión propuesta? Esta respuesta la dan en este punto junto con la respuesta o diligenciamiento de esta tablita. Aquí les puse un ejemplo referencia para ustedes diligenciar. Entonces, nombre del proveedor, ponen el nombre del proveedor que ustedes tengan como ejemplo, pues aquí puse un ejemplo de una transportadora, pero puede ser el proveedor de telas, en este caso para la empresa San Lucas. Ubicación geográfica, ¿dónde se ubica? ¿Qué nivel tecnológico, qué condición tecnológica? ¿Cuál es la calidad del desarrollo de contratos de cumplimiento?
qué tanto tienen ellos el nivel de cumplimiento de los términos contractuales. Entonces puede ser que en ocasiones no cumple con los tiempos de recogida de la mercancía, para este caso. Los riesgos, van a identificar los riesgos de este proveedor. Entonces recoge tardíamente la mercancía, su flota de vehículos es obsoleta, entre otros. Capacidad de producción, qué tanto produce este proveedor. Entonces despachan máximo 3 furgones diarios de capacidad de carga de 5 toneladas. Ahí está la capacidad. Condiciones comerciales, entonces el pago mensual, se puede hacer por transferencia bancaria. Estructura administrativa, puede ser una estructura lineal. Ustedes ya vieron esto cuando vimos las estructuras organizacionales. Entonces, ahí está radial, entre otras estructuras, simplemente describen la que ustedes consideran que tenga o la que tenga ese proveedor real. Y el tiempo de experiencia en el mercado. Aquí simplemente es un ejemplo para que tengan como referencia. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el siguiente actor que vamos a analizar son los distribuidores. Para mayor efectividad en la distribución es importante reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo lograr la excelencia en los procesos para así satisfacer a los aliados estratégicos y a nuestros clientes? ¿Cuál es la cantidad de distribuidores dispuestos a vender nuestro producto? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué capacidad comercial tienen? ¿Y cuál es la calidad y costos en sus servicios? Para ello, van ustedes a responder a estos puntos para este actor de distribuidores en esta tablita. Ya tenemos 3 tablitas, ¿verdad? Entonces, aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, Almacén Distinguidos es uno de nuestros distribuidores de nuestras camisas. Está ubicado en tal parte, su nivel de capacidad comercial es esta, entonces cuenta con un nivel de conocimiento del mercado de experiencia de 20 años, por ejemplo. Su nivel de calidad y costos del servicio es calidad. ¿Qué calidad tiene? Aquí en el caso de ejemplo es excelente. ¿Y qué costos maneja? Bien, también es muy importante hacer este tipo de identificación de nuestros distribuidores. Bien. Ahora veamos el último aliado o digamos actor, que es el competidor. Sobre la competencia se debe reflexionar acerca de cómo debería aparecer la empresa ante sus competidores para tener un valor positivo diferenciador. Entonces, ¿cómo es que me ve o me percibe mi competencia? También es importante conocerlo. También desarrollar estrategias de benchmarking. Recordamos entonces qué es el benchmarking, que es el benchmarking, que es compararme con mi competencia para mirar qué está haciendo mi competencia, de pronto qué precios están manejando, qué estrategias está teniendo, o cuáles no le han funcionado para saber y tener muy presente digamos, para poder definir las propias. Y aquí es donde voy a definir los siguientes aspectos. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Cómo se comportan esos competidores en el mercado? ¿Cuáles son sus condiciones y ventajas comerciales en el mercado? Para ello vamos a diligenciar esa tablita muy práctica que les diseñé, donde aquí simplemente puse un ejemplo para que tengan de referencia un nombre de un competidor, por ejemplo, Confecciones El Gran Varón, que se ubica en tal lugar, y sus atributos de competencia, pues aquí yo debo conocer el competidor, pues que maneja precios bajos, que sus ofertas son constantes. ¿Cuáles son esas oportunidades de mejora que tiene esa competencia también? Los positivos, los aspectos positivos, pero también los que deben mejorar. Debo conocer todos los puntos débiles, pero también los fuertes. ¿Y cuáles son esas condiciones y ventajas comerciales que brindan a sus clientes? Bien, entonces, aquí está uno de los ejemplos para que tengan ustedes también como guía. Bien. Muy bien, vamos a ver entonces la segunda parte de nuestra evidencia. Y para ello le agradezco por favor a Stephanie me lea este primer y segundo párrafo de la parte 2, evidencia 6. Stephanie, te escuchamos. Ok. Después de haber realizado el plan de mercadeo, la empresa San Lucas decide abrir su mercado a nivel nacional. Por lo tanto, resuelve realizar una alianza estratégica que le genere más beneficios a la empresa. Por ello, teniendo en cuenta el material de formación, plan de integración de la cadena de abastecimiento, analice cuál de las alianzas estratégicas generaría más beneficios, a la empresa San Lucas. Acá tenemos un aprendiz nuevo. Tenemos un aprendiz nuevo y es el hijo de Stephanie. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es una pausa activa. Muchas gracias, Stephanie, por colaborarme. Y aquí es donde, en este punto, nos solicitan
que planteemos o propongamos mínimo 2 alianzas estratégicas para esta empresa. Entonces, aquí les puse los ejemplos de alianzas estratégicas, ya los vimos en la sesión anterior, no hay necesidad de verlos explicar, y de acuerdo a ello, ustedes van a consultar en el material nuevamente o escuchan la grabación nuevamente de la sesión anterior para determinar cuáles son esas 2 alianzas que le proponen ustedes a la empresa San Lucas y justifican por qué y recomiendan a esta empresa optar por esas alianzas. ¿Bien? Y de esa manera dan ustedes respuesta a este punto. Para ello les agradezco manejar esta tabla de contenido para presentar esta información que acabé de explicarles. Muy importante hacer esta tabla de contenido porque aquí está todo el contenido de la evidencia. Bien, recuerden que no solamente dirigencia la parte 1 y 2, sino también hay que concluir, si la van a hacer grupal, cada uno de ustedes debe hacer una conclusión personal y agregar la bibliografía o biografía si ustedes tuvieron como referencia para el desarrollo de esta evidencia. Bien, preguntas, dudas, comentarios tienen al respecto, mis chicos. No, señora, todo claro. Por mi parte, no, señora. Bien, bueno, entonces miren sobre qué criterio se va a evaluar esta evidencia. Tienen ustedes aquí estos 7 criterios. Antes de ello, les voy a mostrar un video para que consolidemos este concepto de plan de mercadeo. Les agradezco me confirmen si están escuchando y viendo bien el video, por favor. ¿Me confirman? Yo no escucho, instructora. Profe, no se escucha. No se escucha. ¿Ok? ¿Me confirman si lo están escuchando, por favor? Aún no. Ok, aún. Muy bien. Ahora escuchemos. ¿Me confirman nuevamente, por favor? Creo No, que señora. tampoco. No, no se escucha. ¿No? No, señora. ¿Nadie está escuchando el video? No, señora, yo no escucho tampoco el video. Ok. Bueno, por favor. No, tampoco. Yo por mi parte no lo escucho, instructora. No, yo tampoco. Nada. No se está escuchando. A usted tampoco la escucho ahora, instructora. Siguen la planeación, la ejecución y la evaluación. Estas Ahora 4 sí. etapas Ahora abarcan sí. procesos diferentes que se realizan. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Preparación del plan de mercadeo internacional. Introducción. Los procesos de globalización traen consigo grandes retos para las empresas.
los cuales exigen que sus dinámicas y actividades sean cambiantes, flexibles, innovadoras y competitivas, con el fin de no quedar rezagados en el mercado mundial. Uno de los aspectos más importantes para las empresas que desean desarrollar procesos de comercialización internacional se centra en establecer y poner en marcha un plan de mercadeo efectivo, un plan que permita validar todos los aspectos del entorno que tienen impacto directa o indirectamente sobre las mismas y desarrollar estrategias que lleven al alcance de los objetivos. El mercadeo se desarrolla en etapas, las cuales inician por el análisis de la situación de la empresa. Luego siguen la planeación, la ejecución y la evaluación. Estas 4 etapas abarcan procesos diferentes que se relacionan entre sí, en forma sistemática para lograr el objetivo principal de la empresa, la satisfacción de las necesidades, gustos y requerimientos de los clientes. A usted no, instructora. Ahora sí me escuchan. Sí, señora. Muy bien. Bueno, ¿cómo les pareció la evidencia? Un poquito larga, pero no se ve como tan pesada como algunas otras. Sí, porque tenemos la referencia de cómo hacerla, ¿no? Les puse Sí. varios ejemplos, entonces es fácil porque parto no de nada, sino parto sobre algo. Entonces, por eso tan importante que escuchemos las grabaciones para que podamos nosotros hacer un buen trabajo. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, chicos, no sé si Ronald, Sabrina o Stephanie tengan alguna pregunta sobre esta evidencia. No, señora, que bastante larga, pero bien explicada. No, señora, por mi parte no. Así Por es. eso dejé solamente esta evidencia. La próxima semana vamos a hacer seguimiento aprendices, vamos a hacer reporte de notas, entonces les agradezco tener muy presente. Nosotros nos vamos a volver a ver el próximo 28 de febrero. La próxima sesión va a ser con bilingüismo el 23 de febrero. Tienen ustedes sesión el miércoles de mañana a noche con bilingüismo. Y conmigo van a estar en 15 días, el 28, para hacer seguimiento. Entonces, les agradezco, por favor, adelantar la entrega de las evidencias para que en ese reporte que yo haga ya esté la entrega de las evidencias. Bien, mis chicos. Eso les quería comentar. Pues para mí un placer haberles servido el día de hoy. No sé si tengan preguntas adicionales. De lo contrario, finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Sí, señora, muchas gracias. ¿Todo claro? Todo ¿Todo claro. RUMBA? ¿Listos para la foto, como dicen? Sí, señora. Todo claro, profe, muchas gracias. Ok. Sabrina, ¿bien? ¿Vamos bien, entonces? Sí, sí, señora. Ok. Bueno, un abracito para todos. Que tengan una bonita noche. Que mi Dios los guarde y una bendecida semana. Cuídense mucho. No para usted. Amén, Que instructora. esté Lo bien, mismo. compañeros.